Saludos, ¿qué tal mis amados amigos, consiervos, discípulos, hermanos? Es mi anhelo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Agradezco tu participación en esta reunión. ¿Qué dices? Bueno, quiero invitarte. Si tú estás en Guatemala, acércate a nuestro servicio presencial. Sería un grato para mí, mi esposa, la pastora Viti, orar por ti, bendecirte y conocerte. Ahí donde estás, vamos a entregar esta reunión al Señor y posterior adora conmigo. Amado Dios, te doy la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Gracias, oh Dios, por darnos este privilegio de podernos acercar a ti, poder alzar y poder bendecirte. Desde ya, Señor, te ruego que nos hables y ayuda, Padre mío, al necesitado. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Adora conmigo. Te decimos que te amamos. Y sabemos que la paz y la dulzura tuya ha inundado nuestros corazones. Y por ello te exaltamos con nuestro corazón. Y decimos en este momento que queremos llenar tu trono de alabanza, Señor. Pues tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Digan todos. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrar en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Te proclamamos Rey y Señor sobre nuestra tierra. Tú eres Dios. Seas exaltado sobre nuestra tierra.
Juntos decimos, Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración, de majestuoso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Levanta tus manos y canta al Rey glorioso. Oh Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Vamos a decirlo, Rey glorioso, Rey glorioso, majestuoso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Una vez más, Rey glorioso, Rey glorioso, majestuoso Dios, majestuoso, tú eres digno de adoración. Cantemos una vez más, Rey glorioso, majestuoso, eres digno, tú eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, solo tú eres digno, tú eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno, tú eres digno de adoración. Aleluya. Con tus manos alzadas puedes adorar y decirle, eres glorioso, eres digno de toda adoración. Digno eres, Señor. Digno eres, digno eres. Adoramos tu nombre. Te exaltamos, oh Rey. Te exaltamos. Santo, 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 santo.
Digno eres de ser adorado. Digno eres de ser exaltado. Huak arrabajam barrabasuka barrabasaji barrabasuji. Aquí arram barrabasaji arrabasaji. Te adoramos, oh Rey. Te exaltamos en gran manera, te exalto, Señor. Digno eres, Señor, de ser adorado. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Lindo es poder adorar el nombre del Señor y poderle decir, no hay otro en la tierra a quien no podamos acudir y poderle decir, eres el único digno de ser adorado, exaltado en todo momento. Vamos a seguir adorando. Si tú has de los que ha creído en este ministerio y ha enviado alguna ofrenda o un deseo de poder bendecir por como una semilla, llamémosle así, yo quiero orar por ti. Y desde ya bendecir todos estos diezmos, todas estas ofrendas y todas estas intenciones del corazón. Entonces ahí donde estás, solo levanta tu mano y di conmigo, Padre, recibe esta semilla. Señor, que llegue a tu altar como olor fragante. Gracias te doy, oh Dios, por la abundancia. Te doy gracias, Señor, por la provisión. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el que bendice al dador alegre. Gracias, Señor. Amado Dios, por la autoridad que tú me das como ministro, siervo y pastor de este ministerio, yo bendigo, Padre mío, todas estas ofrendas y estas semillas y ruego que suban al cielo, Padre, y que tú las multipliques y tú te levantes como protector, guardador, teniendo, Señor, como en tus manos aquellos que te alaban y te buscan. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, voy en este momento a iniciar la enseñanza del día de hoy. Si sabes tú que el término alabar a Dios, aunque se oiga muy simple en el sentido, bueno, lo que hay que hacer es cantarle a Dios, va mucho más que eso. Realmente uno alaba por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios hace y por lo que Dios va a hacer. Uno adora por la esencia del Padre. Uno adora por lo que Él representa en tu vida. Pero la alabanza puede ser expresada con júbilo o inclusive con una meditación. Para él la alabanza daba una connotación de que era como un preámbulo, era como la introducción de algo. Por ejemplo, dice que cuando este ser llamado Luz Bella, que se convirtió en Satanás o el enemigo en nuestras almas, que Dios lo reprenda, dice que este era un arcángel. Y este arcángel, que era un arcángel de luz, por eso se llama Luz Bella, Luz Bel. Y esta, llamémosle creación de él, uno de sus atributos era que en el día de su creación se crearon instrumentos y incluso a emprender que notas musicales. No es que se haya inventado la música, no, sino que con él se dio un avivamiento musical. Y ahí se entiende que él como que se le dio ese atributo de poder manejar esa alabanza y esa adoración antes que él fuera desechado por su ambición. Inclusive vemos que el término alabanza en la palabra hebrea, es Judá. Entonces,
cada vez que ellos iban a la victoria, a la guerra o alguna batalla, obviamente era en el nombre de Dios a la victoria, el Judá o la alabanza iba primero y literalmente tenía que ir encabezando cantores, trompetistas, y habían cantos de los levitas. Esto era algo que confundía mucho a los enemigos. Por ejemplo, en Jericó dice que la gente cuando los oía cantar se confundían. Dice, ¿cómo es esto? ¿Vienen a la guerra o a cantar? La alabanza rompe esquemas, hace cosas que nos acercan al mismo Dios de todo corazón. Bueno, pero hoy yo quiero hablarte acerca de cómo es que hay victoria en la alabanza y la importancia de que tú puedas ser victorioso cuando aprendes a entrar en esa dimensión de ser un alabador. Tal es así que Dios venía y ponía algunos ciertos, llamémosle, dones espirituales para que cuando ellos empezaban a alabar a Dios, algo sucedía en el ambiente. Y estos eran llamados tañedores. David era un tañedor. Dice que cuando él cantaba, el espíritu inmundo que estaba en Saúl salía espantado. Imagínense lo que provoca una alabanza como tal. Bien, encontramos cómo es que el cielo habla acerca de la adoración continua en alabanza al Rey de Reyes. Dice en Isaías capítulo 6, versos 2 y 3 de esta manera: por encima de él, hablando de en el trono del Padre, y donde está el Hijo también, habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y de ahí es donde sale el concepto que todo aquel que fallece o muere va al cielo a adorar o a alabar. Y la verdad es que no es así. Vamos al cielo siempre a ejecutar algo, pero tiene que haber un espíritu, tiene que haber en el interior ya llamémosle, un gesto de ser un adorador o un alabador, y eso comienza aquí. En tu vida natural, en tu vida normal, tú debemos de tener ese deseo de ser adoradores continuos, así como están estos ángeles. Que lo mismo sucede, hay una, hay una interpretación, llamémosle así, de cuando Juan escribe el Apocalipsis o la revelación de Jesucristo en el capítulo 4, él dice que él ve y él interpreta que lo que ve son seres angelicales encima del trono diciendo santo, santo, santo continuamente. O sea que la alabanza es algo hermoso, porque al Padre, a Él mismo mora, Él mismo habita en medio de la alabanza. Dice el Salmo 22:3, sin embargo tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel, entre las alabanzas de tu pueblo. No es casualidad que Dios había instruido que entre los levitas se tenían que levantar los oficios de los cantores, los oficios de los que tocaban instrumentos. Y me imagino que habían cantos que venían del cielo, que es lo que nosotros vemos cuando hay alguien que interpreta un canto o un salmista. Podemos asumir que esos son notas musicales que han venido del cielo para que pueda bendecir a su pueblo. Dios habita en la alabanza. Y Él dice que
una forma para poder entrar a su presencia. Cuando Él creó el concepto del tabernáculo, que estaba dividido entre el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, dice que en el atrio estaban los músicos entonando continuamente alabanzas. Por eso es que dice en el Salmo 100, verso 4, de esta manera: entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Yo honestamente bendigo a Dios por aquellos que tienen ese don musical. Por ejemplo, Viti, la pastora Viti, usted que la mira, ella tiene un don musical excepcional. Yo recuerdo que cuando ella, el Señor me habló literalmente de que ella iba a ser mi esposa, es que yo estaba sirviendo, estaba en la puerta de la iglesia, en Fraternidad Cristiana, y estaba esta familia cantando, cada uno entonando obviamente su nota, y cuando ella empezó cantando, yo pues me agradó el tono de su voz, y cuando la vi, pude oír la voz de Dios que me dijo: ella va a ser tu esposa. Y no es casualidad que posteriormente que ya estábamos terminando el servicio, fuimos a almorzar, existía el McDonald's de la zona 9. Ahí estaba la familia de Viti y nosotros estábamos los jóvenes en un sector, y yo cuando la veo pues ya me acerqué para ver si esto era de Dios o era mi propia presunción. Y bendito sea Dios que fue del Padre. Ella siempre se caracterizó por ser una adoradora. Dios le dio a ella cantos espirituales. Hay varios cantos que ella ha escrito y que incluso son parte de composiciones musicales. Recuerdo en Fraternidad Cristiana, incluso en los proyectos de Frater habían cantos de ella. Y ella siempre me dice: hay que adorar, hay que alabar en medio de las aflicciones, en medio de las angustias, en medio de algunas decisiones. Hay que adorar, porque es la forma como podemos nosotros entrar a Él y podernos refugiar en Él. Por supuesto, Él mismo nos dice que Él es nuestra fortaleza. Hay un canto que dice: fortaleza mía, a ti cantaré. Esto está en el Salmo 59, 17. Dice: fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas, porque mi baluarte es Dios, el Dios que me muestra misericordia. Por supuesto que la alabanza provoca que uno se sienta seguro cuando uno se vuelve un adorador o alguien que está alabando continuamente. Y cuando tú tengas que estar ante una situación donde que estés esperando la victoria o un buen resultado, alaba. Dice el Salmo 106, 47, sálvanos, oh Señor Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en cantar tus alabanzas. Señor, que podamos, ¿cómo? Glorificarte, nos gloriemos cantando, porque sabemos que en la alabanza hay expectativa. Si tú estás atravesando un momento de conflicto, alaba al Señor. Si tú estás esperando una respuesta y no ves la respuesta, alaba al Señor, adóralo y verás que Él es fiel. Por supuesto que Él es fiel. Entonces, tú me dirás hoy, bueno, usted ya me dijo, en los momentos de conflictos, en el momento de expectativa, ¿qué más? ¿Cuándo puedo yo alabar? Bueno, hoy te quiero contar varias historias muy interesantes de cómo es que ciertos personajes adoraron, alabaron en ciertos momentos diferentes.
Por ejemplo, tenemos la historia de este rey que se llamaba Josafat. Josafat fue, bueno, aprovecho para contarle. Hemos estado dando en los discipulados de enseñanza la historia de los reyes de Israel. ¿Por qué es que el reino de Israel se dividió en dos, en el reino del norte y en el reino del sur? He estado explicando cómo es que se dio esto, cómo es que se mantuvo la línea jerárquica o monárquica del lado del reino del sur, que se llamó la tribu de Judá, acompañados de Benjamín. Su capital era Jerusalén. En cambio, los reinos del reino del norte, ellos se agruparon en 10 tribus, las 10 tribus restantes, y ellos crearon ese reino del norte muy distanciados de los principios divinos y pusieron como capital Samaria. Bueno, en el reino del sur, Judá, hubieron algunos que buscaron a Dios de todo corazón y hubieron algunos que no lo hicieron. Uno de estos es este rey que voy a mencionar, Josafat. Él vino y, viendo que sus ancestros habían hecho tanto daño, estableció otra vez el credo, volvió a recuperar las tradiciones de búsqueda de Dios todo corazón. Y Dios lo bendijo, a tal manera que le decía: yo estoy contigo. Bueno, en una de estas aparece un enemigo, que eran los moabitas y los amonitas. Siempre han sido enemigos de Israel. Pero estos venían con un gran ejército, muy superior a las fuerzas de Josafat. Entonces dice la historia, esto lo puede leer usted en 2 Crónicas capítulo 20, si lo inicia desde el principio, pero dice que Josafat tuvo mucho temor, y entonces cuando vio que venían ellos, este gran ejército, provocó que todo el pueblo de Israel ayunara y se pusiera en oración. Qué linda esa actitud, ¿verdad? Provocar que todos buscaran a Dios. Y dice que apareció un profeta, me parece que se llamaba Hilcías, y él viene y le dice: vengo con una palabra de Dios, y dice el Señor: ten paciencia, estad quietos, ten paciencia y mira la victoria que Dios te va a dar a ti. Qué hermoso ese tipo de declaración, porque de esta manera dice que cuando él oyó llamémosle esta profecía del profeta, en medio de esa angustia de que van a hacer, él vino y mire lo que sucedió en este verso. Léalo conmigo. 2 Crónicas capítulo 20, verso 18, y vamos a leer el 22. Y Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Y dice el 22, y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas contra el Señor, puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Aleluya. La alabanza puede derrotar tus enemigos. ¿Cuál es tu enemigo? A lo mejor un enemigo tuyo puede ser el temor o un momento de angustia. Alaba al Señor y te puedo asegurar que Él te va a dar paz y te va a dar una respuesta. Bueno, pero mire este otro momento de cuándo alabar. A lo mejor tú estás atravesando una prueba muy complicada. Mire, esta es la historia de Pablo el apóstol. Pablo el apóstol dice que él, cuando llega a Filipos, que era
una ciudad en Grecia, lo albergó una mujer que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura, dice. Y era una mujer llena de Dios. Y le empezó a dar una buena acogida. Dice que al siguiente día él vino y fue al templo de la oración para ir a compartir de sus principios. Pero había una mujer, una adivina, que estaba en la plaza central y obviamente tenía un espíritu inmundo, un espíritu que no era de Dios, pero esta podía predecir el futuro. Obviamente usted dirá, ¿y cómo puede ser que el diablo sepa el futuro? No, lo que pasa es que ella puede decir muy bien y dice Dios que hoy vas a tropezar. Y pues viene el enemigo, este espíritu inmundo, y puede provocar que esta persona que no tiene temor de Dios va en el camino y tropieza. Le pone algún obstáculo, tropieza, y obviamente todos dicen, esta sabe el futuro. Obviamente esta hacía mucho dinero. Pero conocía el Espíritu Santo, que ella lograba discernir el Espíritu Santo que habitaba en Pablo y Silas. Entonces dice que cuando Pablo comenzaba a hablar, esta mujer empezaba diciéndole, este es el hombre de Dios, este es un hombre santísimo, y siempre interrumpía lo que Pablo decía. Y como lo hizo varios días, llegó un momento que Pablo se desesperó. Yo no aguanto. Y cuando se acercó a ella, le dice, espíritu inmundo, sal de ella. Y con autoridad, esta mujer pues fue libre. Y también salió, se fue el modo de ganancia del dueño de esta esclava. Y dice que estos dueños se enojaron tanto y empezaron a declarar en los, llamémosle así, en el ambiente, en todos los vecinos, que Pablo era alguien que declaraba una doctrina extraña, una doctrina de demonios, una doctrina que no era de ellos. Obviamente era la verdadera doctrina, pues obviamente. Y obviamente lo metieron preso. Y dice que antes de meterlo preso, y esto pareciera una turba, la turba de otros comerciantes dijeron, este viene a quitarnos nuestro trabajo declarando enseñanzas diferentes. Y dice que lo han apaleado a estos dos que casi lo dejaron muerto. Y después los metieron preso, imagínense. Pero estando en la cárcel, ¿cómo se sentiría usted? ¿Qué harías tú si después de pasar una prueba de esas, de que te han injuriado, te han calumniado y te han golpeado, y aún así preso? ¿Saben quién me acuerdo también? José, igual injuriado y todo, pero en la cárcel se acuerdan que hay alguien más poderoso que les puede dar la victoria. Dice este verso, y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos, y los presos los escuchaban. ¿Sabe qué pasó? Dice que apareció un ángel que los desató. Todas las cadenas cayeron. Fue un estruendo. Tanto es así que el carcelero, cuando vio que estaban abiertas las puertas, lo primero que él pensó, estos se fueron y se iba a matar. Y ellos le dijeron, no te mates, aquí estamos. Y él no entendía cómo es que ellos, teniendo la libertad en sus manos, no la tomaron. Y él le dijo, no, nosotros estamos aquí porque estamos por ti. Y él vino y él dice que el carcelero le empezó a limpiar las heridas. Y él les pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque seguramente él tuvo una convicción. Y Pablo le dijo, y esta es una declaración que yo te la declaro a ti en medio de la prueba, alaba a Dios. Y el Señor te dice que cuando tú alabes, todos los que están alrededor tuyo, dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
alaba al Señor, declara que Jesús es Dios y muchos de los de tu casa serán salvos. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, pero mire, hay otro tipo de pruebas donde vemos, o otras formas donde se puede alabar, y esto es cuando tú ves lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Cuando tú miras que ya no hay salida. Cuando tú dices, ya llegué a un momento, ya llegué al embudo de tal manera, en un momento del embudo que ya necesito una respuesta, pero es imposible que se pueda resolver. Y este es el caso de Ezequías, otro de los reyes, que dice que este rey era particular, era muy especial, porque este rey no hubo otro, ni antes ni después de él, como por la forma como buscó a Dios. Y tal fue el amor que tuvo con Dios, que Dios vino y le dijo, Ezequías, te voy a recoger, te vas a ir conmigo. Bueno, así lo dice Isaías 38, verso 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Pablo tenía una respuesta ante esta situación. Él decía, para mí el morir es Cristo. Perdón, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dando a entender que si Dios me llama a su presencia, pues yo lo único que sé es que voy a estar delante de Él. Pero Ezequías no lo entendió así. Dice la historia que Ezequías lamentó esta instrucción. Él lamentó y empezó a llorar, clamando porque se le extendieran los días. Y dice que el profeta Isaías recibió de Dios la palabra y le dijo que le iba a extender 15 días. Y cuando le dijo, Dios te va a dar 15 días, y le manifestó, le dio una señal para que él se convenciera de esto, dice que lo que hizo Ezequías fue esto. El Señor me salvará y tocaremos mis canciones en instrumentos de cuerda todos los días de nuestra vida en la casa del Señor. Cuando tú alabas, cuando tú ya recibes la respuesta o cuando tú sabes que no hay algo que pueda resolver tu problema a menos que fuera un milagro sobrenatural, entonces de todos modos alabas porque Dios te puede dar la respuesta. Eso fue lo que hizo Ezequías. Eso es el momento en que cuando tú sientas que no hay salida, cuando tú sientas que humanamente no hay solución, Dios sí tiene una solución porque Él es el Dios de lo imposible. ¡Qué lindo! Bueno, pero miremos también otras formas cuando podemos alabar, y esto es en el luto. Mire cómo dice el Salmo 30, verso 11 y 12. Has cambiado, hasta hay un canto que dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio o desataste mi luto, eso significa, y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. La semana pasada yo les contaba cómo es que en sueños Dios me mostró que una persona con la cual yo recibía al Señor, pero recuerdo cuando Él me dijo estas palabras, estos versos, que yo me di cuenta que eran de Dios porque yo no tenía conocimiento de esos versos aún en la Biblia. Y cuando los empecé buscando aparecían. Él me decía, porque es mejor la casa del luto que la casa del banquete. Y eso decía, ¿dónde está? Y lo encontré y está en Eclesiastés,
Es mejor la casa de luto que la casa del banquete. Es mejor cuando tú sepas que en un luto la persona que fallece está en un mejor lugar. Esta persona, si murió en Cristo, sabes que solo tomó su turno, solo tomó su boleto y solo se adelantó. Esta semana enterramos a un gran amigo, Guaito Palacios. Y cuando hablaba con alguien, yo solo le decía, él solo se nos adelantó. Y yo le decía a los deudos, no hay palabras, pero vamos a tener muchas palabras cuando lo volvamos a ver con él. Si tú has estado atravesando un luto, solo pídele a Dios que te dé la paz. Porque si esta persona falleció en Cristo, den por seguro que Él descansa, solo duerme. Y si tú tienes a alguien enfermo, ministrale a Jesús. ¿Para qué? Para que pueda dormir en paz el día que Dios lo llame a su presencia. Bueno, pero sigamos hablando. Entonces, ¿cuándo hay que alabar? ¿Cuándo es, por lo menos entendemos en la Escritura? Siempre, siempre. Por eso es que tener un corazón, un espíritu de adorador continuo, alabando al Señor siempre. Mire cómo dice el Salmo 145, 2 y 3. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente. ¿Cuántos días? Diga conmigo, ¿cuántos días? Todos. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Su grandeza es inescrutable. Padre mío, levanta adoradores, levanta personas que puedan alabar tu nombre siempre. Un buen amigo mío, pastor de Cancún, Pedro Castillo, sus hijos tienen una banda que se llama Legado de Fe. Les recomiendo, búsquenlo en internet, le va a agradar. Pero desde que yo lo conozco, estos muchachos han sido adoradores. Y siempre que yo los encuentro, yo no los encuentro que estando en el cine, ni en este lugar descansando o yendo a pasear. No, yo siempre los encuentro componiendo, alabando. Entonces ya no hay que ir a trabajar. No, lo que quiero decir es que el espíritu es el que debería tener una condición de alabanzas continuamente. Continuamente. Bueno, entonces tú dirás, ¿cómo alabar? No solo es con nuestro canto, es con nuestra vida, es con nuestro ser integral. Y la Escritura menciona que cuando tú alabes, hazlo de todo corazón, tal como lo dice el Salmo 111, verso 1. Alabaré al Señor con todo el corazón en la compañía y en la congregación de los rectos. Ay, ay, ay. Eso quiere decir que entonces sí es importante el congregarse, por supuesto. Yo quiero animarte a ti a que si tal vez ya te sientes más cómodo en el recinto de tu hogar o de tu oficina, pero el Señor admira y alaba a aquel que busca otros similares, como decirte, trozos de leña que están encendidos y cuando se juntan levantan una fogata. Ese es el concepto de la alabanza. Cuando tú vienes y te congregas y alabas con otros juntamente, levantas una compañía, con esa compañía levantas una adoración que sube como un fuego radiante a Él. Y cuando tú escuches los cantos, ponle, como diríamos aquí en mis tierras, ponle coco, ponle entendimiento.
Hay otros versos que dicen, ponle inteligencia, porque dice el Salmo 47:7, porque el Rey de toda la tierra es Dios. Cantad con entendimiento. Cantamos con entendimiento. O sea que cuando tú cantes, trata de entender la letra y provoca que no se vuelve solo en una repetición de un canto porque está bonito. No, trata de hacer una repetición que tú puedas decir, esa letra a mí me habla. Esa letra, ese canto a mí me provoca algo. Por ejemplo, esta semana cuando estaba desarrollando esta enseñanza, yo continuamente andaba cantando, fortaleza mía, a ti cantaré. Y yo me miraba en medio de sus brazos, yo en medio de su recinto, y efectivamente vi ciertas respuestas de él. Realmente tuve una respuesta de una solicitud que hice a una entidad gubernativa y me salió favorable. Pude ver la mano de Dios. En él confiaré. Aleluya. Bueno, pero también hay otra forma como debiéramos de cantar. Y es con inocencia. O sea que no te vuelvas si tú dices que yo no canto porque no tengo buenas notas, yo no canto porque me da claro, mi voz es muy chillona. ¡Ay! No, hombre. Tú canta como aquel niño que se pone a cantar. Nuestra nieta Aida, ahora que estuvo en casa, me acuerdo cuando quería dormirse, pónganme Estrellita. Y ahí somnoliente, Estrellita, y no compaginaba con el canto. Pero para ella era algo normal tratar de entonar ese canto. Cuando tú adores a Dios, si tú lo hablas de corazón, con entendimiento, te vas a convertir como un niño al cantar. Eso fue lo que Jesucristo dio a entender cuando él vio que unos muchachos estaban alabando sus milagros. Vinieron los religiosos de la época y empezaron a regañarlos. Y él les dijo, no lo regañen. Y él les decía, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, sana al hijo de David, se indignaron estos religiosos. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¿nunca oísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionas la alabanza. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionas la alabanza. Yo hoy te quiero decir, entra en su presencia como un niño. En esa inocencia, ten por seguro. Bueno, ¿cómo otra forma de poderlo adorar? Dice la Escritura, usan instrumentos, pero cuando usa la palabra instrumentos, no solo es que la guitarra, que el teclado, usa todo tipo de elemento que pueda adorar a Dios. Por ejemplo, en la congregación actualmente yo no tengo un tecladista, no tengo un trompetista. Entonces, ¿qué utilizo? Pues música pregrabada. Pero uso ese elemento para adorar a Dios. Y esos elementos tienen instrumentos. Es más, yo provoco que aquel que está adorando use su instrumento que tiene incorporado. ¿Sabe cómo dice el Salmo? Pueblos todos, batid las manos. Pueblos todos, batid las manos. Tenemos que aprender a dar palmas al Señor. Bueno, así lo dice Salmo 153:4. Alabadle con sonido de trompeta. Alabadle con arpa. Alabadle con arpa y lira.
alabarle con pandero y danza, alabarle con instrumentos de cuerdas y flauta. Cuando habla pues cuerda y flauta, pues obviamente son instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, arpa y lira. Lira podrían ser teclado, ¿verdad? Trate de usar todo lo que pueda para orar al Señor. Pero usted dirá, pero en mi congregación no hay instrumentos. Bueno, adore, aunque sea con alguien que utilizó esos instrumentos con alegría y con gozo. Bueno, ya estamos por terminar y yo quiero decirte que hay gozo al que busca al Señor en alabanza. Si tú hoy estás atravesando algún momento de dificultad y necesitas una respuesta, hoy te puedo asegurar que si tienes una incertidumbre, Señor, muéstrame qué tengo que hacer. Hoy el Padre te dice, adórame y alábame, y yo te daré una respuesta. Tal como lo dice el Salmo 50, 23. El que me ofrece un sacrificio de alabanza, el que me da gloria, al que rectifique su camino, al que esté dispuesto en la alabanza a decir, yo me convierto a ti, yo le mostraré. Repite conmigo, Él me mostrará la salvación que viene de Él. Yo le mostraré la salvación de Dios. Hoy el Señor te dice, presenta un sacrificio. ¿Por qué es un sacrificio? Porque a veces cuando uno presenta un sacrificio es porque te duele, es algo que tú estás dispuesto a despojarte. Yo me presentaré a ti con un sacrificio de alabanza, que es, Hebreos dice que es el fruto de labios que expresan su nombre, dice Hebreos 13. Y aquí dice, el que me da gloria y está dispuesto a cambiar, yo le mostraré la salvación. Hoy el Señor te va a dar una respuesta. Hoy el Señor te va a decir cómo salir de cualquier situación, o si tú necesitas una solución, ten por seguro que el Padre te va a decir. Bien, mis amados, pero tú dirás, yo quiero alabarlo, quiero aprender a adorarlo. Bueno, dice el Salmo 156, todo lo que respira, alabe al Señor. Pero no es solo el que respira, porque uno diría, entonces los animales. Bueno, lamentablemente los animales no tienen redención o no tienen salvación. Aunque van a haber animales allá, me imagino que de una creación diferente. Pero cuando aquí habla la palabra, el que respira es aquel que ha recibido el soplo de vida de Dios. Tal como Job lo decía, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Si tú te has alejado de Dios y ya no has sido aquel adorador que Dios busca, hoy es el día que Él te dice, acércate a mí, acércate. Si tú sabes que necesitas otra vez el soplo de vida, tan solo repite conmigo y di conmigo esta oración. Ahí con las manos alzadas, repite conmigo, Dios mío, yo sé que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesucristo, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Espíritu Santo, lléname. Dame la vida eterna. Amén. Pero si tú estás atravesando hoy alguna prueba, alguna angustia, alguna aflicción, yo quiero orar también por ti. Y quiero pedirle a Dios que hoy se acerque a ti, que hoy Él
hable a ti, a tu corazón. Que tú puedas hoy decirle, Señor, ayúdame en mi angustia. Ayúdame a buscarte. Padre mío, ayúdame. Ayúdame, quiero alabarte. Ahí donde estás, solo levanta tus manos oyendo ese canto. Y el Señor te dice, alaba. Si estás pasando una prueba, alaba. Padre, en el nombre de Jesús y por la autoridad que tú me das, yo bendigo a todo el que está en este medio. Te pido, Padre Santo, seas tú por Dios, y que en medio de su adoración, en medio de su alabanza, tú mandes el rescate, tú mandes la respuesta, que él pueda sentir tu paz, y lo imposible, Señor, tú lo resuelvas. La prueba, contigo todos puedan salir adelante. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo enormemente. No importa.